Todos conocemos el universo cinematográfico de Marvel o el universo extendido de DC, pero los cómics son mucho más que superhéroes y el mundo del cine por mucho tiempo ha buscado inspiración en ellos. Hoy vamos a ver algunas películas que tal vez no sabías que están basadas en cómics y pueden ser un gran descubrimiento para tu colección. Yo soy Illich y esto es Cómics para Todos. Las películas basadas en cómics son muchas más de las que podrían pensar. Incluso hay algunas tan presentes en nosotros que nos sorprenderá descubrir que su origen es una novela gráfica. Hay que darse cuenta que hace no mucho tiempo filmar una película basada en una historieta no era tan glamuroso como lo que puede ser hoy en día. Ahora voy a revelar algunas de estas películas, dejándoles saber que es muy difícil hacer una lista con todas las que existen. Es por eso que solo voy a mencionar las que creo que valen la pena destacar. Algunas son reconocidas por ser basadas en una novela gráfica, pero de todas formas creo que es interesante revisar. Partamos con algunas películas bastante conocidas que tal vez no sabías que se basaron en los cómics. Pocos saben que la divertida película emblema de los 90 y rupturista en cuanto a efectos visuales, La Máscara, está basada en un cómic del mismo nombre, de la editorial Dark Horse. El cómic creado por Doug Mahnke y Jonah Cordy es bastante más oscuro y violento que la película, por lo que la adaptación no es muy cercana al trabajo original, pero sí fue la base para su creación. La película en sí fue extremadamente popular, y en parte catapultó la carrera de Jim Carrey, que se lució en su papel protagónico. Muchos piensan que tanto las Tortugas Ninja como sus populares cómics actuales están basados en la serie animada de los 90. En parte puede ser verdad, sobre todo en lo de los colores distintivos para cada tortuga, pero la primera aparición de estos hermanos ninjas fue en los cómics, creados por Kevin Eastman y Peter Laird en los años 80, en un cómic en blanco y negro publicado por Mirage Comics. Su primera aparición era una parodia homenaje de los cómics oscuros de la época, teniendo incluso un origen en común con el Daredevil de Frank Miller. Muchos se sorprenderán al enterarse que la taquillera película Men in Black, que ha tenido varias secuelas, está basada en un oscuro cómic del mismo nombre. Este partió teniendo solo 6 números, pero con el éxito de la película vio crecer sus publicaciones. La obra es una adaptación bastante libre, pero tomando el concepto principal de la organización secreta que lidia con lo desconocido, además de los personajes Jay, Kay, Zed, entre otras letras. La legendaria y mítica película El Cuervo también tiene su origen en el mundo del cómic. Creado por James O'Barr en 1989, ambas tramas, más allá de algunas diferencias, son bastante similares. Luego de su asesinato y el de su novia por parte de unos pandilleros, el protagonista vuelve a vengarse, con poderes sobrenaturales otorgados por un cuervo místico. La película tuvo 3 secuelas, se creó una serie de televisión y muchos más cómics alrededor del concepto del cuervo. Bruce Willis se hace parte de una adaptación de una novela gráfica en la película Red. La película, que cuenta las aventuras de un agente de la CIA retirado que debe volver a la acción tras un intento de asesinato. Ahí es donde terminan las similitudes con el cómic escrito por Warren Ellis y dibujado por Cully Hamner. La versión cinematográfica se acercó más a la comedia y añadió varios personajes que no existían en las páginas que la inspiraron. Kordesky trained you? Yeah, I trained Kordesky. La película más exitosa del actor Jean-Claude Van Damme es Time Cop y está inspirada en un cómic de la editorial Dark Horse. Time Cop, A Man Out of Time solo tiene en común con su versión cinematográfica el concepto de una fuerza policial que viaja en el tiempo, y a su protagonista, Max Walker. Se podrían considerar 2 historias del mismo personaje en distintos medios. La película no tuvo buenas críticas, pero sí una gran aceptación de parte del público. El cliché del cómic como contenido solo para niños y adolescentes y plagado de superhéroes es potenciado por las grandes películas que llegan constantemente a nuestros cines, pero el mundo de la novela gráfica da para mucho más. Es por eso que ahora vamos a revisar algunas películas que se alejan bastante de esta visión. El gran Viggo Mortensen protagoniza Una historia de violencia, una película dirigida por David Cronenberg que trata de la imposibilidad de un hombre de escapar de la mafia. Si bien es una película bastante cruda, aún así se aleja de la novela gráfica de John Wagner y Vince Locke en este mismo aspecto, sobre todo en la segunda parte de la historia, donde se comienzan a distanciar. De todas formas, en este caso recomiendo las 2 obras, que ofrecen una lectura potente y desgarradora. Persepolis es una hermosa película animada creada por Marjane Satrapi y Vincent Paronov. Es una obra autobiográfica que narra las experiencias de Marjane Satrapi como una niña iraní de origen islámico,
y su enfrentamiento a los cambios sociopolíticos que le tocó vivir. La obra en que se basa es la novela gráfica del mismo nombre y escrito obviamente por la misma Marjane Satrapi. Una hermosa historia que nos muestra una realidad sobre la que a veces no conocemos mucho. ¿Ça? ¿Qu'est-ce que c'est? ¿Michael Jackson? Otro cómic autobiográfico que vio su camino a la pantalla grande es American Splendor. Nos cuenta la vida del guionista Harvey Pekar. El cómic circuló intermitentemente con muchas historias de 1976 hasta 2008. La película condensa la vida de este autor con una mezcla de momentos con actores interpretando su vida, documental y animación. Ambas son una interesante aproximación para enfrentar el mundo de las biografías. You turn yourself into a comic hero. Ordinary life is pretty complex stuff. Camino a la perdición de Sam Mendes es un ejemplo de lo lejano que puede estar del cliché del cómic una película basada en uno. Incluso sumando un nombre como Tom Hanks, que protagoniza esta película. Está basada en la novela gráfica del mismo nombre, escrita por Max Allan Collins y con arte de Richard Pierce Reiner, y presenta un duro retrato del mundo de la mafia y la venganza. None of us will see heaven. Michael could. A su vez, el cómic está reconocidamente inspirado en el manga Kosure Okami, también conocido como El Lobo Solitario y su Cachorro, de los mangakas Kazuo Koike y Goseki Kojima. Obra que también fue adaptada al cine en varias oportunidades. Esta vez es el mismo concepto de venganza, pero en el mítico mundo de los samuráis. La película La vida de Adele fue ganadora, entre otros, de una Palma de Oro en el Festival de Cannes. Como la historia de amor de una pareja homosexual como su trama principal, se aleja bastante de la idea de cómic que se tiene popularmente. Sin embargo, es la adaptación del Azul es un color cálido, una novela gráfica francesa de la autora Julie Marot. Ambas nos introducen en la historia de amor de dos mujeres desde que se encuentran por primera vez y el autodescubrimiento de su personaje principal. La película difiere de la obra que la inspira principalmente en el tramo final, con una conclusión que se aleja del cómic. Además, el nombre de la protagonista originalmente era Clementine, el que fue cambiado por Adele para la película. Una película basada en una novela gráfica francesa con un director coreano y un protagonista estadounidense. Eso es con lo que se construye Snowpiercer, dirigida por Bong Joon-ho, que si les suena es porque fue el que se robó los premios Oscar con su película Parasite. La película que revisamos aquí adapta Le Transpersonnage de Jacques Loves y Jean-Marc Rochet, una historieta post-apocalíptica que transcurre en un tren que lleva a los sobrevivientes del planeta, donde la condición social está marcada por el lugar que se ocupa en el tren. También existe una serie de televisión que se basa tanto en la película como en el cómic para crear su propia versión. We're going to the front. Open the gate. Otra vez es un director coreano el que nos trae esta obra maestra. No, esta no. Old Boy es una sorprendente y brutal película que difícilmente deja a algún espectador indiferente. Está basado en el manga del mismo nombre, escrito por Kano Tsuchiya y dibujado por Nobuaki Minegichi. Una historia de venganza cruda e imperdible. La adaptación norteamericana fue bastante decepcionante, y aparentemente los involucrados desconocían su origen en las viñetas, lo que explicaría muchas cosas. Ghost World es la historia de dos amigas que no encajan en su entorno. Llena de humor negro, se nos muestra esta relación y cómo va evolucionando luego de haber dejado la secundaria, y debiendo decidir qué hacer con sus vidas. Ambas obras han sido bastante reconocidas por la crítica y el público, y si bien se diferencian en bastantes elementos en sus tramas, ambas logran conquistar con una historia de juventud diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Rock and roll, baby. Freedom of speech. That guy rules. Hay autores cuyo trabajo en la novela gráfica ha sido tan atractivo que ha dado mucho material para el mundo del cine, tanto porque su obra ha sido muy influyente o porque su material es interesante de ser adaptado a la pantalla grande. Un autor que ha sido gran inspiración para los cineastas es Alan Moore, quien ha odiado cada una de sus adaptaciones. Y si es verdad que algunas de estas películas no han estado del todo mal, también es cierto que ninguna de estas ha sabido capturar el sentido de la obra de Alan Moore de la forma que él la expresó. La más famosa y para muchos una de las mejores adaptaciones de una novela gráfica es Watchmen. Yo sé que dije que no íbamos a incluir superhéroes, pero vamos a hacer una excepción aquí. Además, esta obra es más una deconstrucción de los superhéroes que plantea una visión pesimista del mundo. La versión de Zack Snyder tiene una visualidad prácticamente paralela a la novela gráfica dibujada por Dave Gibbons, pero que se acercó más a una película de acción y que, según mi perspectiva al menos, sí dejó de lado parte importante de lo que Alan Moore quiso expresar. One of us died tonight. Siempre me sorprende ver que mucha gente no sabe que V de Vendetta es un cómic creado por este autor y dibujado por David Lloyd.
Esta es una película que a muchos les gusta, pero que incluso he visto que dicen que está basada en un hecho real. Si bien el personaje en quien se inspira la obra, Guy Fawkes, es un personaje histórico, los hechos son todos parte de la creación de Alan Moore. Y la película en este caso se aleja mucho más de lo que fue la obra original, diluyendo bastante su discurso. The only verdict is vengeance. La siguiente película, basada en el trabajo de este autor, definitivamente destruye por completo todo lo que fue la novela gráfica en que se inspiró. Hablo de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que tomó el concepto del cómic dibujado por Kevin O'Neill, pero fue un desastre de principio a fin. Tanto así que pudo haber causado el retiro de Sean Connery de la actuación. El interesante concepto de una alianza de personajes de destacadas novelas fue destruido por completo por un guión blando y sin rumbo, mientras que el cómic es tan bueno e intenso como la mayoría de las obras del autor que revisamos. And the game is on. Finalmente, From Hell es una película que llamó bastante la atención en su tiempo, ya que estaba protagonizada por Johnny Depp y trata acerca del llamativo Jack el Destripador. Lo que no muchos saben es que esta película también está basada en la obra de Alan Moore, en una novela gráfica dibujada por Eddie Campbell. Sin embargo, nuevamente es una adaptación hollywoodense de su obra, que no alcanza a capturar la profundidad de su trabajo. Men will look back and say that I gave birth to the 20th century. You're not going to see the 20th century. Frank Miller es otro autor que ha visto varias de sus obras adaptadas al cine, y generalmente él incluso ha estado involucrado en la producción. En Sin City, por ejemplo, él tiene créditos de director y productor junto a Robert Rodríguez. Si no sabías que esta película está basada en una novela gráfica, al menos tendrás una pequeña intuición. Su estilo visual hiperestilizado y con escenas que parecen sacados directamente de una página del cómic nos pueden dar la pista. Esta película tuvo una secuela no tan exitosa como la primera, que continuó adaptando esta aclamada obra. We'll fight the cops and the mob. We'll go to war. También con una imagen muy estilizada y con la clara marca del director Zack Snyder tenemos 300. Sacada del cómic del mismo nombre de Frank Miller. Aquí puede pasar un poco más desapercibido que el material original es un cómic, por la temática y porque además está basado en un hecho histórico. Pero nuevamente su estilo visual nos revela una cercanía con el noveno arte. También tuvo una secuela que adaptó más libremente el cómic del autor llamada Xerxes. This is Sparta! El propio Miller dirigió una adaptación de la obra de Will Eisner, The Spirit. El detective enmascarado fue llevado al cine con una película con mucha preocupación por lo estético, pero que no convenció del todo en otros ámbitos, por lo que no recibió una buena crítica ni le fue muy bien en la taquilla, pasando bastante desapercibida. I'm still alive. Otro autor que ha dado bastante material al cine es Mark Millar, reconocido por sus historias cargadas de violencia. Una adaptación bastante libre que se hizo de uno de sus cómics es Wanted. Al parecer, una organización de supervillanos con distintos poderes era demasiado inverosímil, por lo que le dieron a todos la habilidad de lanzar balas curvas. La película, cargada de acción y efectos visuales interesantes, fue un éxito de taquilla, impulsada además por un pesado cast con Angelina Jolie, Morgan Freeman y James McAvoy. Take control of your own destiny. Pese a la temática de Kick-Ass, el acercamiento realista puede a muchos hacer pensar que se trata de una obra original. Pero el cómic del mismo nombre es el que propone por primera vez la idea de este joven idealista que sale a combatir el crimen sin poderes ni motivación más allá de hacer el bien, y que desata una ola de eventos con muchos más vigilantes y villanos. Las secuelas de este cómic también fueron adaptadas a otra película, que llegó a incluir a Jim Carrey, pese a que luego se arrepintiera de su participación. Oh no, I'm just standing around, you know. No, not. El Servicio Secreto era originalmente el nombre del cómic dibujado por Dave Gibbons y del autor que estamos revisando. Sin embargo, cambió a Kingsman, el Servicio Secreto, luego del éxito de la primera película que adaptó la obra. Aunque también difiere del material original, esta adaptación se apega algo más al mismo. Una secuela estrenada y una pronta a salir también son consecuencia del éxito de esta adaptación, pero que ya se aleja completamente del cómic en sus tramas. Manners maketh man. Do you know what that means? Hay películas que son casi evidentemente sacadas de las viñetas, ya sea por su estilo visual, sus temáticas o algún otro elemento. Luc Besson, reconocido por películas como Leon, El Quinto Elemento y muchas otras, adapta la novela gráfica Valerian, Agente Espacio-Temporal. O como es llamada ahora, Valerian y Laurelin. Creada por Pierre Christine y Jean-Claude Messier en los 60. La película se llamó Valerian y la ciudad de los mil planetas y es una visualmente hermosa adaptación. Nos cuenta las aventuras de estos agentes en una ciudad espacial gigante. You flirt. I smile. Yeah, we're a team. El cómic de la editorial Vértigo, The Losers, creado por Andy Deagle y con las grandes ilustraciones de Jock,
fue llevado a los cines con una película del mismo nombre, bastante divertida, y que incluye un cast aparentemente dedicado a interpretar personajes sacados de las viñetas, como Zoe Saldana, Chris Evans, Idris Elba y Jeffrey Dean Morgan, entre otros. Nos cuenta de un grupo de soldados dados por muertos, que buscan a quien encargó su muerte. Scott Pilgrim, tanto la película como la novela gráfica, son de mis favoritas. El cómic es una historia de 6 tomos creada por Brian Lee O'Malley, y la versión del cine toma el nombre del segundo tomo, Scott Pilgrim vs. The World, y está dirigida por Edgar Wright. Esta adaptación tiene la particularidad de que se comenzó su producción cuando solo había sido publicado el primer volumen, lo que provocó que ambas se influenciaran mutuamente. La mayor diferencia entre las dos obras son sus finales, ya que el cómic no había sido concluido al momento de terminar la película. De todas formas, O'Malley colaboró con sus notas y apuntes del último volumen, lo que ayudó a que no se distanciaran demasiado. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? No sé si alguien tenga dudas de que Hellboy salió de las páginas de un cómic. Pero si alguien no estaba seguro, aquí lo dejamos claro. Lo incluimos porque es un personaje que para algunos puede ser más desconocido, pero con una gran base de fans. La novela gráfica destaca por el particular arte de su autor, Mike Mignola. Las primeras 2 películas de Guillermo del Toro tuvieron una muy buena recepción. La última, que llegó a los cines y que buscaba hacer un reinicio, no tuvo la misma suerte, por lo que es incierto el futuro de Hellboy en la pantalla grande. Are you gonna be okay? How big can it be? Judge Dredd es un personaje trascendental para la historieta británica. Personaje infaltable y carta de presentación de la revista de antología 2000 AD. Sin embargo, no demasiado conocido por estos lares. Ha sido adaptado en 2 películas. La primera llamada directamente Judge Dredd, pero aquí conocida como El Juez. Fue protagonizada por Sylvester Stallone, en una época que probablemente no se dio demasiado a conocer su conexión con los cómics. La película misma no buscó ser una adaptación muy cercana a su fuente. Otra película fue lanzada en 2012 llamada Dredd y protagonizada por el gran Karl Urban, mucho más fiel al material original. Para ir cerrando esta lista, vamos a revisar algunas películas que me parece que vale la pena mencionar. Aquí nuevamente romperemos un poco la regla de dejar afuera a Marvel y DC. Warner Bros. Siempre se ha mostrado adverso a acercarse demasiado al mundo del cómic, incluso con sus adaptaciones directas. Un ejemplo de esto es Constantine, una película que no conservó prácticamente nada del personaje original, desde su apariencia hasta su personalidad, más allá de que la película ha adquirido un carácter de culto, y se ha hablado mucho de una secuela o un reinicio, y además de una impecable interpretación de Keanu Reeves. Menciono esta película porque llama mucho la atención el afán de alejarse tanto de los materiales originales innecesariamente, de los productores de esta compañía, sobre todo en la actualidad, donde pareciera que la novela gráfica se ha vuelto una de las principales fuentes de historias para el mundo del cine. You do this, there's no turning back. Si bien la idea era alejarse de los superhéroes y de los cómics mainstream, no puedo dejar de mencionar a Blade. Antes de su película, el medio vampiro era un personaje bastante oscuro de Marvel. En el desarrollo y marketing de la película no se destacó demasiado su conexión con los cómics, para que no afectase la percepción del público de esta. Blade fue el primer éxito de un personaje de Marvel en la taquilla, y comenzó una larga historia de éxitos que nos lleva al mundo en que vivimos hoy, en que existen películas como Avengers, Endgame y Justice League, y muchas más producciones de Marvel y DC esperando por ser el próximo éxito en las salas de cine. There are worse things out tonight than vampires. Like what? Like me. Para terminar y demostrar la influencia que ha llegado a tener los cómics y la novela gráfica en el mundo del cine, tenemos a Oblivion. Investigando en internet me encontré con esta película que se promocionó como basada en la novela gráfica del mismo nombre y creada por el director de la película. Si bien existió un proyecto para crear dicho cómic, este nunca se publicó, por lo que en realidad se promocionó con una novela gráfica que lamentablemente nunca existió. Esto solo para demostrar hasta dónde hemos llegado, desde películas que buscaban ocultar su origen en el mundo de las viñetas, a ahora donde los productores y encargados de marketing buscan a toda costa estar relacionados a este medio. This is the only way. ¿Qué les pareció esta lista? ¿Creen que hay alguna película que faltó aquí? Espero sus comentarios, pero recuerden que esta es solo una pequeña parte de todo lo que existe en el mundo de adaptaciones de películas basadas en cómics. Ojalá les haya gustado nuestra revisión y espero que nos aporten con más películas. El ganador de los 2 cómics que sorteamos está apareciendo aquí abajo. Yo soy Illich y este fue otro capítulo de Cómics para Todos.